Lucía caminaba en silencio por el largo pasillo de la casa. Era su primer día y todo le parecía demasiado grande. Las paredes estaban limpias, pero el aire, cargado de algo que no sabía explicar. Tenía 58 años. Había trabajado como enfermera toda su vida. Y aún así, ese trabajo le daba una sensación distinta. No sabía si era por la casa, o por el paciente al que iba a cuidar. La habían llamado desde una agencia privada. Ofrecían buen dinero. Y decían que era un caso urgente. Un hombre mayor, en estado terminal. Vivía solo, sin familia cercana. Necesitaba cuidados constantes. Lucía aceptó sin hacer muchas preguntas. La situación no le dejaba elegir. Las cuentas se acumulaban en la mesa. Y la pensión no alcanzaba ni para los medicamentos de su hermana. Cuando llegó, fue recibida por un joven muy serio. No dio su nombre. Solo le explicó que todo estaba cubierto. La comida, el material médico, los turnos. Todo estaba pagado por adelantado. Usted solo preocúpese de cuidarlo bien, le dijo. Lucía asintió sin hablar más. Pero algo en su forma de hablar la dejó pensando. Finalmente entró a la habitación. Era amplia, con ventanales grandes y poca luz. El hombre en la cama estaba despierto. Tenía la mirada fija en el techo. La piel pálida. Y el rostro cansado. Aún así, había algo fuerte en él. Como si todavía quedara algo sin resolver. Buenas tardes, don Fernando, dijo Lucía, suave. ¿Cómo se siente hoy? Él giró apenas la cabeza. La observó por unos segundos. Y respondió con una voz ronca. ¿Nueva? Sí, señor. Me llamo Lucía. Estaré con usted todo el tiempo que necesite. Fernando no dijo nada más. Volvió a mirar el techo. Lucía no se molestó. Estaba acostumbrada a los silencios. Pero se sentía diferente. Pesaba. Durante la tarde, revisó su historial médico. Nada fuera de lo común. Cáncer avanzado. Dolor controlado con morfina. Sin antecedentes familiares en el expediente. Sin contactos de emergencia. Solo una nota breve en letras pequeñas. Pagado por T. del Río. Lucía parpadeó. Ese nombre le sonaba. Pero no lo asoció de inmediato. Pensó que tal vez era el nombre de alguna clínica privada. O de algún familiar lejano. Esa noche, mientras preparaba el medicamento, Fernando la observaba desde la cama. No tiene por qué quedarse hasta tarde, murmuró. No espero a nadie. Lucía sonrió con cortesía. No se preocupe. Estoy bien aquí. No sabía por qué lo dijo. Pero sintió que ese hombre, pese a su silencio, no merecía estar solo. Antes de dormir, Lucía cerró las cortinas. Y al hacerlo, vio una fotografía en el mueble del fondo. Un marco de plata. Con una imagen antigua. 2 personas. Un hombre joven. Y Fernando, muchos años más joven. Ambos vestidos con trajes. Pero la cara del joven estaba algo borrosa. Lucía no le dio importancia. Pero algo en esa imagen le hizo sentir una pequeña inquietud en el pecho. Apagó la luz. Y salió de la habitación. No sabía que esa noche había comenzado algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Lucía entró a la habitación con una bandeja. Pan tostado, té de hierbas y las pastillas del día. Fernando no la miró. Solo respiraba lento, con los ojos cerrados. Buenos días, don Fernando. ¿Durmió bien? Él hizo un gesto leve con la cabeza. No parecía interesado en hablar. Pero tampoco la rechazaba. Lucía se sentó en la silla junto a la cama. Y comenzó a leerle en voz baja el diario local. Era algo que hacía con muchos pacientes. A veces, aunque no respondieran, ella sentía que escuchaban. Y en el fondo, lo agradecían. Mientras leía, notó que Fernando movía los dedos. Como si intentara decir algo. Pero no encontraba las palabras.
¿Quiere que pare? ¿Quiere otra cosa? Fernando negó lentamente. Y murmuró apenas audiblemente. Solo lea. Me gusta escuchar su voz. Lucía sonrió con sorpresa. No esperaba esa respuesta. No de alguien tan cerrado el día anterior. Pasaron las horas. Y con el paso de los días, Fernando empezó a mostrar más humanidad. No hablaba mucho, pero ya no evitaba su presencia. Permitía que ella le acomodara las mantas, le diera de comer, y le sostuviera la mano cuando le cambiaban los sueros. Lucía comenzó a notar detalles. Las cortinas siempre estaban cerradas. No había retratos en las paredes. Ni un solo libro con dedicatoria. Ni llamadas en el teléfono fijo. Pero cada semana, un auto negro llegaba puntualmente a las 10 de la mañana. Del vehículo bajaba un hombre elegante. Entregaba un sobre cerrado. Y nunca decía su nombre. Lucía preguntó una vez: ¿Usted es familiar del señor? El hombre solo respondió: Yo solo entrego lo que me piden. No estoy autorizado a decir más. Y se marchaba. Lucía revisó uno de los sobres. Contenía dinero. Mucho más del que cualquier cuidador necesitaba para el mes. También había recibos de transferencias bancarias. Medicinas importadas. Tratamientos paliativos de lujo. Todo pagado por alguien llamado Tomás del Río. Ese nombre volvió a sonar en su cabeza. Pero esta vez, se detuvo a pensarlo mejor. Tomás del Río. Ella lo había visto antes. En las noticias. En revistas. En televisión. Era uno de los empresarios más poderosos del país. Dueño de medios, constructoras, fundaciones. Y siempre acompañado por una reputación de hombre frío. Distante. Intocable. Lucía cerró el sobre. Y sintió un nudo en el estómago. ¿Será posible? Miró a Fernando dormido. Su rostro estaba más sereno esa tarde. Como si por fin descansara. Pero entonces lo escuchó murmurar. Una palabra. Casi un suspiro. Tomás. Lucía se quedó congelada. No sabía si había oído bien. Ni si debía preguntar. Pero el nombre estaba dicho. Y ahora, no podía sacárselo de la cabeza. Esa noche, sentada en la cocina, buscó en su teléfono una foto de Tomás del Río. Y allí estaba. El mismo rostro. Más joven. El mismo que había visto en la foto antigua del cuarto. Lucía bajó lentamente el teléfono. Y entendió algo que le cambió el alma. Estaba cuidando al padre. Del hombre más poderoso del país. Y nadie se lo había dicho. Lucía no podía dormir. El nombre de Tomás del Río le daba vueltas en la cabeza. Pensaba en la foto. En el sobre. En la forma en que Fernando había dicho su nombre. Como si le hablara a un recuerdo. O a un fantasma. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como siempre. Pero esa vez, algo era distinto. Miró a Fernando con otros ojos. Ya no veía solo a un paciente. Veía a un hombre con una historia. Una historia rota. Una historia que alguien había ocultado durante años. Fernando notó su mirada. Pero no dijo nada. Solo aceptó el té con un gesto de la cabeza. Don Fernando, ¿le puedo hacer una pregunta? Él levantó lentamente la vista. Si no es muy difícil. ¿Tiene hijos? Fernando la miró sin parpadear. Durante unos segundos, hubo un silencio pesado. Hasta que finalmente respondió. Tuve. Uno. Lucía esperó. Pero Fernando no dijo nada más. ¿Y no lo ha visto últimamente? Hace más de 20 años. ¿Por qué? Fernando respiró profundo. Cerró los ojos. Y dijo en voz baja. Porque me odiaba. Y con razón. Lucía no insistió. Solo apretó los labios y siguió con la rutina. Más tarde, mientras organizaba los cajones del estudio, encontró de nuevo la caja de madera. La misma que había visto el primer día. Esta vez se detuvo. La abrió con cuidado. Había fotos antiguas. Cartas escritas a mano.
y un pequeño dibujo infantil, con letras torcidas que decían papá. Lucía sintió un nudo en el pecho. Esa caja era todo lo que Fernando tenía de su hijo. Volvió a guardar todo como estaba. Pero ya no podía ignorarlo. Esa noche, mientras le tomaba la presión, Fernando rompió el silencio. Usted sabe quién es él, ¿verdad? Lucía lo miró con calma. Sí. Lo reconocí en la foto. Es Tomás del Río. Fernando asintió lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Pero no lloraba. Solo hablaba con un hilo de voz. Yo destruí todo. Me dediqué al trabajo. A los negocios. Y me olvidé de ser padre. Lucía escuchaba sin interrumpir. Cuando su madre murió. Él tenía apenas 10 años. Yo lo mandé a internados. Le compraba regalos. Pero nunca tiempo. Nunca amor. Hizo una pausa larga. Después continuó. Un día se fue. Tenía 20. Me dijo que no volviera a buscarlo. Que no era nadie para él. Lucía bajó la mirada. Fernando respiraba con dificultad. Ahora es un hombre poderoso. Y yo, solo soy una sombra en su pasado. Lucía le tomó la mano. Y dijo suavemente. Todavía respira. Todavía siente. Eso significa que aún hay tiempo. Fernando la miró con ojos rotos. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para cerrar lo que quedó abierto. Esa noche, Lucía se quedó en el pasillo, mirando la casa en silencio. Pensaba en todo lo que ese hombre había callado. En todo lo que había perdido. Y en todo lo que aún podía recuperar. Pero había una pregunta que no podía sacarse de la mente. Si Tomás del Río sabía que su padre estaba vivo, ¿por qué no lo visitaba? Esa mañana, el auto negro volvió a llegar. Puntual. Silencioso. Lucía salió a recibir al mismo hombre de traje. Era serio. Evitaba el contacto visual. Y nunca hablaba más de lo necesario. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dijo Lucía. El hombre dudó. Pero no se fue. ¿Por qué nadie lo visita? El hombre bajó la mirada. Y respondió sin emoción. Porque él pidió no ser visitado. Y su hijo respetó eso. ¿Su hijo? El señor del Río. Lucía sintió que algo se quebraba por dentro. ¿Sabe que su padre está en las últimas? ¿Sabe que cada noche llama su nombre en sueños? El hombre no respondió. Solo dejó el sobre en la mesa. Y se marchó sin volver a mirar atrás. Lucía se quedó ahí, con las manos temblando. Sabía que algo no encajaba. Ese no era un simple caso de abandono. Había más. Mucho más. Entró a la habitación. Fernando estaba despierto. Miraba por la ventana. Lucía se acercó despacio. Vino su chofer otra vez. Fernando no dijo nada. ¿Por qué no deja que su hijo lo vea? ¿Por qué ese silencio? Fernando apretó los labios. Y sus ojos se llenaron de sombra. Porque ya no hay nada que decir. Le fallé. Y no me atrevo a mirarlo a los ojos. Lucía se sentó junto a la cama. ¿Y si él sí quiere verlo? ¿Y si también está esperando? Fernando negó con la cabeza. Si quisiera, estaría aquí. Pero solo manda dinero. Como yo lo hacía antes. Hubo un silencio largo. Lucía respiró profundo. Usted cree que no merece perdón. Pero él también carga su parte. Fernando la miró por primera vez en todo el día. ¿Usted cree que alguien puede perdonar el abandono? ¿El olvido? Lucía dudó. Y luego dijo en voz baja. Yo perdoné a mi padre. Tardé muchos años. Pero lo hice. Porque entendí que el rencor también enferma. Fernando cerró los ojos. Y no dijo nada más. Esa tarde, Lucía preparó la comida y la dejó en la bandeja. Fernando no probó bocado. Solo miraba el techo. En silencio. Lucía fue al estudio. Y volvió a mirar la caja de madera. Sacó una carta vieja. Estaba escrita con letra de niño. Papá, hoy gané un premio. Ojalá hubieras estado. Lucía sintió un golpe en el corazón. Volvió a guardar la carta.
y decidió hacer algo. Esa noche, cuando todos dormían, escribió un mensaje desde su celular. Buscó el contacto de la Fundación del Río y dejó un correo anónimo. Su padre está vivo y lo necesita. Si aún le queda algo en el corazón. Venga. No firmó. No explicó más. Solo envió el mensaje. Y apagó el celular. No sabía si iba a recibir respuesta. No sabía si había hecho bien. Pero sabía una cosa. El silencio ya no era una opción. Pasaron 3 días sin respuesta. Lucía revisaba su correo cada mañana. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una señal. Fernando seguía en silencio. Se debilitaba más con cada amanecer. Comía poco. Dormía mucho. Y a veces despertaba diciendo nombres. La mayoría, irreconocibles. Pero uno. Siempre volvía. Tomás. Lucía empezó a dudar. Tal vez había hecho mal en escribir. Quizás el hijo realmente no quería saber nada. Quizás el odio era más fuerte que la sangre. Pero la tarde del 4.º día. El timbre sonó. Lucía fue a abrir. Un chofer vestido de negro la esperaba. No era el mismo de siempre. Este tenía otro tono. Más respetuoso. Más firme. El señor del Río llegará en 30 minutos, dijo. Lucía no supo qué responder. Solo asintió con la cabeza. Y cerró la puerta lentamente. Entró a la habitación. Fernando dormía. Pero su respiración era agitada. Lucía le tomó la mano. Su hijo viene, susurró. Fernando abrió los ojos. Y por primera vez, Lucía vio miedo en ellos. No. No lo llame. No quiero que me vea así. ¿Así como? ¿Vivo? ¿Arrepentido? Fernando apartó la mirada. Sus ojos brillaban. Pero no hablaba. Lucía se sentó a su lado. Usted me dijo que se equivocó. Que lo perdió todo por orgullo. Ahora tiene una oportunidad. Tal vez la última. Fernando no respondió. Pasaron 20 minutos. Media hora. 1 hora. Lucía comenzaba a creer que no vendría. Hasta que escuchó la puerta de entrada. Pasos firmes. Seguros. Y después. Una voz. Una que ella ya conocía por los medios. Pero nunca había escuchado en persona. ¿Dónde está? Lucía salió al pasillo. Y ahí estaba. Tomás del Río. Más alto de lo que imaginaba. Rostro serio. Mirada fría. Pero los ojos, esos ojos no mentían. Estaban cargados de emoción contenida. Y también de dolor. Está en la habitación del fondo, dijo Lucía. Tomás caminó sin decir una palabra más. Lucía no lo siguió. Sabía que ese momento no le pertenecía. Fernando lo vio entrar. Su expresión cambió. Quiso sentarse. Pero no tenía fuerzas. Tomás se quedó de pie. A 2 pasos de la cama. Mirándolo. En silencio. Fernando intentó hablar. Pero su voz no salía. Solo un susurro seco. Hijo. Tomás tragó saliva. Sus labios se apretaron. Parecía luchar contra algo dentro de sí. No estoy aquí para discutir. Solo vine, porque alguien me escribió. Y no podía ignorarlo. Fernando cerró los ojos. 2 lágrimas bajaron por sus mejillas. No vine antes porque no sabía cómo pedir perdón, dijo con dificultad. Tomás bajó la cabeza. Lo sé. Pero el tiempo no vuelve. Fernando estiró la mano. Temblaba. Tomás dudó. Y al final, la tomó. Lucía los miraba desde la puerta. Sin hacer ruido. Sin interrumpir. Ese momento. No tenía sonido. No tenía palabras. Solo el peso de 2 vidas. Que por fin, se habían vuelto a mirar. Después de que Tomás tomó la mano de Fernando, un silencio pesado llenó la habitación. Ambos se miraban sin saber cómo empezar. Era como si años de distancia y rencores hubieran creado un muro invisible entre ellos. Finalmente, Fernando respiró hondo y habló con voz temblorosa.
Siempre pensé que tu odio era mi castigo, que merecía cada palabra dura que me dijiste. Tomás bajó la mirada. Sus dedos apretaban la mano de su padre con fuerza. No fue solo odio. Fue dolor. Dolor por sentirme abandonado cuando más te necesitaba. Por años me pregunté por qué no estabas. Fernando cerró los ojos, dejando caer una lágrima lenta por su mejilla. Yo también me pregunté si alguna vez podría pedir perdón. Si merecía que me escucharas. ¿Por qué no lo hiciste antes? Preguntó Tomás con voz quebrada. El orgullo me cegó. Me refugié en el trabajo para olvidar el vacío que dejaste. No supe cómo ser el padre que necesitabas. Tomás apretó los labios para no llorar. Yo también fallé. Me alejé con rencor. Y durante años no busqué entender. Un silencio profundo invadió la habitación, pero esta vez no era frío ni hostil. Era el silencio que precede a la esperanza. Fernando, con un esfuerzo, siguió hablando. ¿Recuerdas la carta que encontraste? La que escribiste cuando tenías 10 años. Tomás asintió sin palabras. La leí muchas veces, en secreto. Siempre deseé poder responderte. Tomás finalmente levantó la mirada, los ojos brillantes de emoción contenida. Nunca pensé que escuchar eso de ti sería tan difícil. Pero también tan necesario. Aún queda tiempo, dijo Fernando con voz débil pero firme. Para sanar, para intentar empezar de nuevo. Tomás apretó la mano de su padre y por primera vez en años, una sonrisa tímida apareció en su rostro. No prometo que será fácil. Pero quiero intentarlo. Lucía observaba desde la puerta, con el corazón lleno de esperanza y alivio. Sabía que ese momento era el más importante desde que comenzó a cuidar a Fernando. De repente, Fernando tosiendo débilmente, se disculpó y Tomás le ayudó a acomodarse mejor en la cama. Cuídamelo, por favor, susurró Fernando mirando a Lucía. Tomás asintió sin palabras, comprendiendo que su padre confiaba en ella. La noche cayó lentamente y la casa ya no parecía tan vacía ni silenciosa. Había una chispa de vida, una posibilidad que antes no existía. Mientras Lucía cerraba la puerta para salir, escuchó a Fernando decir: «Gracias, Lucía». Y ella supo que no solo había cuidado a un paciente. Había sido testigo del comienzo de una nueva historia. Los días siguientes parecían traer algo de paz a la casa. Tomás visitaba a Fernando cada tarde. Hablaban poco pero la presencia era suficiente. Lucía sentía que algo había cambiado, que la sombra del rencor empezaba a ceder. Pero justo cuando parecía que la historia tomaba un rumbo positivo, llegó un mensaje inesperado. Un sobre sin remitente apareció en la puerta de la casa. Lucía lo recogió con cuidado. Adentro había una foto. Una vieja fotografía de Tomás y un hombre desconocido, sonriendo en una reunión empresarial. Y un papel con una sola frase: «Algunos secretos no deben salir a la luz». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No dudó en mostrarle el mensaje a Tomás y Fernando. Tomás frunció el ceño. Esto no puede ser casualidad. Alguien quiere detener esto. Fernando, débil pero lúcido, susurró: «Hay personas que prefieren que sigamos separados. Que el pasado permanezca enterrado». Tomás apretó la foto entre sus dedos. Es hora de enfrentar lo que quedó pendiente. Y proteger a quienes queremos. Lucía comprendió que la reconciliación tendría un costo. Que la historia de padre e hijo no solo era de dolor y perdón, sino también de amenazas y sombras del pasado. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía revisaba los documentos que Fernando le había mostrado. Había contratos secretos, nombres que no conocía, y una serie de transferencias sospechosas que podrían cambiarlo todo. La realidad golpeaba con fuerza. Esta no era solo una historia familiar. Era un enredo de poder, secretos y peligros. Lucía se preguntó si Tomás estaba preparado para esto. Si Fernando, a pesar de su estado, podía ayudar a enfrentar lo que venía. Al amanecer, Tomás habló con decisión.
No podemos escondernos más. Es momento de sacar la verdad a la luz. Aunque eso signifique perderlo todo. Fernando lo miró con orgullo en sus ojos cansados. Hijo, siempre supe que serías más fuerte que yo. Lucía tomó un respiro profundo. Sabía que la historia estaba lejos de terminar. Y que su papel sería más importante que nunca. El próximo capítulo no sería solo de palabras, sino de acciones, de decisiones difíciles, de valentía, porque en esta familia, el pasado no solo dolía, también amenazaba con destruirlos. La mañana amaneció fría, pero en la casa había una tensión que quemaba el aire. Tomás decidió que ya no podía esperar más. Había llegado el momento de enfrentar a quienes intentaban ocultar la verdad. Con Lucía y Fernando a su lado, revisaron una vez más los documentos secretos. Nombres, fechas, transferencias ilegales. Todo apuntaba a una red que no solo había dañado a Fernando, sino que también amenazaba la vida de su familia. Tomás hizo una llamada decisiva. Al otro lado de la línea, una voz se mostró fría pero cautelosa. Sabía que el juego había cambiado. Horas después, llegó la policía con una orden para investigar a varios empresarios involucrados. El nombre del padre de Tomás apareció en cada documento, no como culpable, sino como víctima. Y también, como hombre que durante años había luchado en silencio contra esa red corrupta. Mientras tanto, en la habitación, Fernando recobraba algo de fuerzas. Miraba a su hijo con ojos brillantes, llenos de esperanza y orgullo. Siempre supe que no todo estaba perdido, dijo con dificultad. Gracias por no rendirte conmigo. Tomás le tomó la mano, fuerte y decidido. Padre, esto no termina aquí. Vamos a limpiar tu nombre. Y a recuperar lo que nos robaron. Lucía observaba la escena conmovida. Sabía que había sido parte de algo más grande que un simple cuidado. Había ayudado a que una familia rota empezara a sanar, a pesar del miedo y la oscuridad. Los días siguientes trajeron audiencias, entrevistas y revelaciones. El país comenzó a conocer la verdadera historia detrás del multimillonario y su padre olvidado. La prensa, que antes ignoraba a Fernando, ahora hablaba de él como un hombre de principios, víctima de traiciones. Tomás y Fernando, a pesar de las dificultades de salud, lograron reencontrarse plenamente. Cada conversación, cada mirada, cada gesto fortalecía un vínculo que parecía imposible de reconstruir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Tomás invitó a Lucía y a Fernando a sentarse juntos en el jardín. Las hojas caían lentamente, como una señal de que un ciclo terminaba y otro comenzaba. Esto no es solo un final, dijo Tomás. Es un nuevo comienzo para nosotros. Para la familia que casi se pierde. Fernando asintió con una sonrisa cansada pero sincera. A veces, el tiempo nos da segundas oportunidades. Solo hay que estar dispuestos a tomarlas. Lucía sintió que las lágrimas brotaban. No solo por la reconciliación, sino por haber sido testigo de un milagro humano, el perdón que sana. La historia de un padre y un hijo, que parecía destinada a quedar en el olvido, se convirtió en ejemplo de lucha, amor y esperanza. Y aunque las heridas tardarán en sanar, ahora estaban juntos, listos para enfrentar lo que viniera, como una familia unida por la verdad y el cariño. Porque al final, no importa cuánto poder o riqueza tengas. Lo que realmente cuenta es quien está a tu lado cuando más lo necesitas. Y eso, Fernando y Tomás finalmente lo entendieron.